Espera, ¿está cerrado? La entrada a la playa estaba cerrada con candado, y había numerosos carteles de no nadar. ¿No te enteraste?, dijo Alex inflándose como si de repente fuera un adulto. Salió en todas las noticias. La semana pasada se ahogó un hombre aquí. Aún podemos entrar. Eric se metió por debajo de la reja. Vamos, ¿o es que son unos gallinas? Lo seguimos hasta la playa. La arena me quemaba los pies, caliente por el sol de la tarde. El lago era oscuro y turbio, reflejando el cielo despejado como un espejo. Recuperaron el cuerpo, ¿verdad?, dije, metiendo cuidadosamente un dedo del pie en el agua fría. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te atrape?, me acusó Alex. Luego corrió hacia el lago a toda velocidad, salpicando agua detrás de él, y directo en mi cara. Apuesto a que se ahogó porque una tortuga mordedora gigante lo atrapó, dijo Eric. Juntó sus manos y las chocó agresivamente en mi cara. ¡Snap! ¡Snap! Luego siguió a Alex gritando todo el tiempo. Los dos chapoteaban y se gritaban el uno al otro, nadando hacia el centro del lago. Yo me adentré lentamente hacia ellos, con el agua helada quemándome las piernas. Chapoteo. Me giré rápidamente, pero el lago estaba tan quieto como siempre. Alex y Eric estaban a unos 15 metros de distancia, riéndose histéricamente por un chiste que no podía escuchar. Así que seguí avanzando, solo. Cuando el suelo desapareció bajo mis pies, levanté mi cuerpo y floté en la superficie. Cuando mi cabeza se sumergió bajo el agua, los sonidos del lago, el graznido de los pájaros, las salpicaduras y gritos, se silenciaron. Todo lo que podía escuchar era el gorgoteo bajo el agua, el latido de mi corazón y una melodía. Saqué la cabeza del agua, pero en cuanto lo hice, se detuvo. No se escuchaba nada excepto las leves salpicaduras de Eric y Alex en el centro del lago. Volví a sumergir mi oreja. Ahí estaba de nuevo. Una voz, cantando o tarareando una melodía, y era hermosa. Las notas bajas llenas y profundas, las notas altas con un vibrato que te dejaba sin aliento. Volví a sacar la cabeza del agua y miré hacia la orilla. Más allá de la playa, varias casas bordeaban la orilla del lago, pero no vi a nadie en los patios traseros ni nadando cerca de los muelles. De hecho, el único ruido que escuché fue a Alex diciendo algo a Eric con su tono sarcástico. Chapoteo. Delante de mí, el agua se ondulaba y agitaba. Mi corazón comenzó a acelerarse. Tortuga mordedora, pero luego, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Chapoteo. El sonido ahora venía de detrás de mí. Me giré rápidamente. No era una tortuga mordedora, ni un monstruo. Era una mujer. Lo siento, no quise asustarte, dijo, y era hermosa. Por supuesto, cualquier mujer es hermosa para un chico de 13 años. Pero aún así. Su largo cabello negro caía en ondas hacia el agua, donde desaparecía bajo el reflejo del sol. Su piel era de un profundo color café, y sus hombros estaban descubiertos excepto por 2 tirantes blancos. Soy Matthew, respondí emocionado. ¿No es hermoso?, dijo mirando hacia el agua. El lago al final de la tarde, con el sol sobre el agua y el cielo despejado. Asentí. ¿Por qué estás solo? No lo estoy. Estoy aquí con mis amigos, dije señalando a Alex y Eric. Estaban tan lejos ahora que solo eran 2 puntitos rompiendo los reflejos del agua. Si son tus amigos, ¿por qué no estás con ellos? Me dejaron solo, dije, entrecerrando los ojos por el sol. Ella asintió comprensiva. Amigos de buen tiempo. Y luego se echó a reír. Aunque supongo que ni siquiera son tus amigos en buen tiempo. Me reí, aunque no entendí del todo el chiste. Salió como una risita. El sol brillante continuaba cegándome, y entrecerrar los ojos estaba volviendo cansado. Perdón, el sol me da en los ojos, dije, nadando unos metros. Mi sombra cayó sobre el lago entre nosotros, borrando los reflejos brillantes del cielo. Y debajo del agua, su torso se desvanecía en escamas púrpura oscuras que brillaban en el agua turbia. Sus manos terminaban en garras negras afiladas, y su cabello se retorcía en la corriente, como si estuviera hecho de 1000 pequeñas anguilas. Chapoteo. Sus brazos se lanzaron sujetándome por los hombros. Sobre el agua, habían vuelto a la normalidad, sin garras, sin escamas. Solté un grito. No tan rápido, gruñó. Y entonces mi cabeza se sumergió bajo el agua. Mi cara ardía con el frío. Burbujas salían de mi nariz mientras mis respiraciones escapaban hacia la superficie. Me debatí salvajemente con brazos y piernas,
intentando liberarme. Pero no tenía caso. Lo último que recordé fue una figura oscura, surgiendo del lodo, acercándose a nosotros. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la orilla. Alex y Eric estaban inclinados sobre mí, pálidos y frenéticos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Pensé que eras un buen nadador. El bombardeo de preguntas no se detuvo, hasta que levanté una mano frente a ellos. Fue la mujer, dije, sacudiendo la cabeza. Ella me jaló hacia abajo y... ¿Qué mujer? Pude ver en sus ojos abiertos de par en par que no tenían idea de qué estaba hablando. Todo lo que vimos fue a un hombre, dijo Alex, tirándote hacia la orilla. Ahora, soy un ávido lector de historias de terror, como probablemente muchos de ustedes. Las leo, a veces las cuento y luego las olvido. Bueno, eso es lo que suele pasar. Hace varias semanas leí una historia de terror. No recuerdo el nombre, maldita sea. Bueno, tenía algo que ver con el agua, un tipo rodeado por un monstruo en el agua o algo así. La leí y casi la olvidé unos días después. Pero ahora, está de vuelta en mi mente. Lo que sucedió en el lago la ha grabado en mi memoria. No es la causa de lo que está pasando, eso es seguro. Pero es lo más parecido a lo que puedo relacionar esto. Lo que pasó fue que estaba nadando en el lago como suelo hacer a finales del verano. El agua no es totalmente clara, pero no es marrón ni nada por el estilo. Hay algunos peces y cosas así. Y el lago no es muy grande, perfecto para relajarse. Otro detalle importante, y tal vez un factor en lo que sucedió, es que este lago está en medio de un bosque. Un río también lo alimenta. Estaba yo y otra nadadora, una chica adolescente, un poco alejada de donde yo nadaba. Parecía tener mi edad, así que pensé, oye, ¿por qué no te presentas? Consigue una compañera de natación. Ok, también era bastante linda. Nadé hacia ella y me presenté, y empezamos a conversar mientras flotábamos en el agua. No quiero decir su nombre. Si alguien de donde vivo lee esto, sabrán de qué estoy hablando. No quiero ser un sospechoso, ni que me llamen loco tampoco. Ya estoy corriendo un gran riesgo publicando esto de todos modos. Volviendo a la chica y a mí. Hablamos un poco. Ella va a la misma escuela secundaria que yo. Nadamos juntos y algunas otras cosas. Se estaba haciendo tarde. Habíamos estado nadando durante varias horas y estábamos tomando un descanso. Dije que tenía que irme pronto y le propuse jugar una rápida partida de pilla-pilla en el agua. Ella dijo que no sería divertido con solo 2 personas, pero yo insistí. ¿Por qué insistí? ¿Por qué no simplemente me fui a casa o le ofrecí caminarla a su casa o algo? Perdón, pequeño ataque de pánico. Odio pensar en esto. Me hace sentir como si estuviera allí, viendo todo esto de nuevo. Le dije que me persiguiera, ya que al principio no quería jugar, y me lancé de nuevo al agua. Nos reíamos, salpicándonos agua en la cara para intentar ralentizarnos. Ella me estaba alcanzando, así que decidí intentar bucear y nadar bajo ella. El lago era lo suficientemente profundo para eso. Cerré los ojos e intenté nadar detrás de ella. Cuando emergí, ella ya se estaba girando, riendo. Dijo que no era justo intentar arrastrarla bajo el agua. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. No intenté agarrarla bajo el agua, había cerrado los ojos y solo intentaba pasar por detrás de ella. Empecé a decirle que no había hecho nada, pero ella solo se rió y se lanzó hacia adelante, tocándome la cabeza. Dijo que yo era la lleva, y comenzó a nadar hacia atrás, alejándose de mí. Pero yo todavía estaba intentando procesar lo que me había dicho. Una idea apareció en mi mente, y la confronté, diciendo que había inventado lo de que la agarré para distraerme y etiquetarme. Dije que eso no era justo, pero ella dejó de nadar y me miró extrañada. Insistió en que lo hice, y que casi le sumergí toda la cabeza. Ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. Mi constante lectura de historias de terror empezó a desbordar mi imaginación. Empecé a discutir con ella, pero ella seguía culpándome de intentar hundirla. Estaba tan seria, si tan solo le hubiera creído antes. Después de unos minutos, empecé a asustarme un poco, y fue entonces cuando la historia de terror sobre el agua volvió a mi mente. Dije que deberíamos salir del agua, pero la chica solo sonrió y dijo que estaba tratando de escapar del juego porque estaba perdiendo. Después de otro minuto tratando de hacerle entender mi punto, creo que empezó a creerme. Todo el tiempo estaba mirando alrededor del agua, mi imaginación empezaba a jugarme malas pasadas. Cada onda parecía dirigirse hacia nosotros. Empecé a nadar hacia la orilla, y la chica me siguió.
Entonces todo se fue cuesta abajo. Escuché un pequeño gruñido, y la chica empezó a gritar detrás de mí. Me detuve y me giré. Ella todavía estaba nadando, pero tenía una expresión de pánico en su rostro. Algo me agarró. Esa frase sola hizo que mi adrenalina se disparara, y empecé a nadar aún más rápido. Estábamos a unos 40 a 50 metros de la orilla cuando volvió a gritar. Me giré de nuevo para ver a la chica siendo arrastrada hacia el fondo del lago. Su mano estaba extendida. Estaba gritando por ayuda, pero yo estaba lleno de miedo. Le di la espalda y seguí nadando. Pensé que en cualquier momento sentiría un tirón y sería arrastrado a una tumba acuática. De alguna manera llegué a la orilla, y después de jadear por unos segundos me giré para mirar el lago. Había ondas y burbujas más hacia el centro del lago. ¿Dónde la arrastraron?, pensé, antes de vomitar repentinamente en el suelo. La realización me golpeó. Acababa de escuchar. Tal vez ver a alguien morir, y lo permití. Las historias de terror que había leído se mezclaron con los sentimientos de horror y enfermedad en mi mente. Tenía que irme, tenía que correr, decir algo, a alguien. Pero ¿quién escucharía, quién creería una historia tan horrible e increíble? Mi mente empezó a entrar en pánico cada vez más, hasta que finalmente decidí simplemente correr. Agarré todo lo que traje conmigo antes de mirar de nuevo al lago, esperando en vano que todo esto fuera una broma enferma. Lo que vi, sin embargo, confirmó que todo era demasiado real. Cerca de las aguas poco profundas, había dos pares de orbes brillantes, que tenían que ser ojos. Estaban mirándome, tenían que estar mirándome. ¿Cómo podían estar en aguas tan poco profundas? Algo tenía que ser más grande para arrastrar a una chica adolescente. Seguí mirándolos, antes de que los ojos en forma de orbe se giraran y regresaran al centro del lago. Me di la vuelta y corrí a casa lo más rápido que pude, esperando que esas cosas no pudieran volar ni andar por tierra. Esa misma noche, la vi en las noticias. Se reportó su desaparición, sus ropas y otras pertenencias encontradas en el lago por sus padres. Miré el número de teléfono de emergencia en la pantalla, mientras el reportero pedía cualquier información. Quería llamar a sus padres también y decirles lo que vi. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría ayudar sin parecer loco o sin que pensaran que fui yo quien lo hizo? Ahora vivo con miedo constante. ¿Alguien me vio con ella en el lago? Y esas cosas en el agua. He tenido pesadillas desde entonces. Tengo miedo de ir a la cama cada noche. ¿Y los otros nadadores? ¿Cómo puedo advertir a los demás para que no naden en el lago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Desde que era niño, siempre quise nadar en el lago cerca de nuestro vecindario. Pero cada vez que intentaba escabullirme para nadar en el lago, siempre había hombres vestidos de negro vigilándolo. Cuando me acercaba a ellos, me regañaban y me llevaban de regreso a casa. Hasta que cumplí 21 años, decidí tomar otro camino hacia el lago. Este camino estaba en el bosque cercano, donde mis amigos y yo siempre acampábamos. Así que conocí a los senderos. Les envié un mensaje de texto a mis dos amigos, Elijah y Christopher. Desde que éramos niños siempre quisimos ir a nadar al lago. Así que planeamos ir por el sendero a las 3 de la madrugada. Cuando llegó la hora, empaqué mi traje de baño en mi mochila y llevé la linterna de mi papá. Decidimos encontrarnos en la entrada del bosque. Monté mi bicicleta hasta la entrada del bosque. Cuando llegué, Elijah y Christopher ya estaban allí esperándome. Entramos al bosque y después de unos minutos ya estábamos allí. Me cambié de ropa y me zambullí en el lago. Después de unos minutos me dio hambre y le pregunté a Elijah si podía comer algunas de las papas fritas que trajo. Él accedió y me senté en la parte baja del lago para comer las papas fritas. Entonces escuché un fuerte gemido bajo el agua. Fui a mi mochila, saqué mi linterna y apunté la luz hacia una gran sombra debajo del agua. Después de unos minutos, se levantó sobre dos piernas. Parecía humano y llevaba un violín. Entonces, empezó a tocarlo. La música era relajante. Me di la vuelta para ver si Elijah y Christopher todavía estaban allí. Pero se habían ido. Miré de nuevo a la criatura, pero su rostro estaba más cerca ahora. Entonces me agarró la pierna y me arrastró hacia el agua. Grité y traté de escapar, y luego vi su rostro bajo el agua. Y mi respuesta de lucha o huida se activó. Le di un puñetazo en la cara. Sin perder un momento, corrí hacia la parte baja del lago, tomé la linterna y me alejé corriendo. Mientras huía, escuché una música relajante, pero no me importó y seguí corriendo. Dejé mi mochila y, cuando llegué a la entrada del bosque,
Monté mi bicicleta tan rápido como pude hasta llegar a mi casa. Eran las 5 de la madrugada. Me había perdido en la música de la criatura y olvidé la hora. Afortunadamente, mis padres aún estaban dormidos. Fui a mi habitación y les envié un mensaje a mis amigos preguntando por qué me dejaron. Me respondieron que estaban asustados por la criatura y decidieron huir. Decidí dormir. Cuando eran las 7 de la mañana, me preparé rápidamente. Me puse el uniforme escolar y me hice unas tostadas. Salí a mi bicicleta y, cuando llegué a la entrada principal del lago donde estaban los hombres de negro, uno de ellos me habló en voz baja. «Fuiste al lago, ¿verdad?» Tragué saliva y él habló de nuevo. «Escucha, hijo, no vuelvas a ese lago. Hay criaturas que no conoces». Me asusto y desde entonces no he vuelto a ir a lagos. Para empezar esta historia, quiero que todos los lectores sepan que no revelaré la ubicación exacta de donde ocurre ni mi verdadero nombre. Vengo de un pequeño pueblo cerca de la frontera con Canadá, conocido principalmente como un lugar de descanso para quienes cruzan la frontera. Cuando la gente decide quedarse, descubre que tenemos muchos lugares para hacer senderismo y lagos donde nadar, aunque se recomienda no hacerlo debido a la contaminación causada por las fábricas locales. Cuando la gente se queda en el lago, puede aprender muchos mitos sobre él, como viejas leyendas locales de monstruos marinos y dioses serpiente nativos americanos que viven en los lagos. Como la mayoría de la gente, no creía en monstruos ni en leyendas urbanas. Mantenía mis creencias en la ciencia mientras trataba de racionalizar cada evento extraño que me ocurría en esas aguas. Todo sucedió en agosto del año pasado. Mis amigos y yo decidimos ir de campamento y pasar la noche en el lago. No era algo nuevo para nosotros. Muchos jóvenes salían a divertirse en esa época del año debido al buen clima, algo que aprovechábamos con frecuencia. Empacamos cosas básicas como una linterna eléctrica, linternas de mano, papel higiénico, carne seca, cuchillos de bolsillo para tallar palos, cerveza y marihuana. Nuestro plan era divertirnos y quedarnos dormidos en el suelo. Esto era algo que hacíamos a menudo los fines de semana, así que no había nada de qué preocuparse. Cuando llegamos, mi amigo, a quien llamaré Andrew para proteger su privacidad, y mi otro amigo Michael, trajeron colchones inflables de supervivencia y se rieron de que yo dormiría en el frío suelo. No les hice caso y comenzamos a beber, hablar y quizás compartir más de lo que debíamos. Lo digo porque algo que dijo Michael enfureció a Andrew, quien se fue hacia la orilla del lago. Como yo era el único lo suficientemente sobrio para darme cuenta de que Andrew podría estar exagerando un poco, decidí ir tras él y traerlo de vuelta al campamento que habíamos montado. Cuando empecé a caminar, me tomó poco tiempo alcanzarlo, lo cual me pareció extraño ya que el lago estaba a unos 5 minutos de caminata, y él se había ido 10 minutos antes de que yo decidiera ir a buscarlo. Cuando lo encontré, estaba mirando fijamente el lago. Uno podría decir que estaba congelado en su lugar, asombrado por lo que veía. Me asusté al ver la expresión en el rostro de Andrew. Tenía la boca y los ojos tan abiertos, como si estuviera gritando pero no saliera ningún sonido. Giré la cabeza hacia el lago y vi un cráneo sobresaliendo del agua. Por lo que pude distinguir, parecía el cráneo de un oso. Probablemente un gran oso negro. Al notar esto, comencé a sacudir a Andrew. Salió de su estado de parálisis y empezó a gritar y llorar. Cayó al suelo, arrodillado y clavando las uñas en la parte trasera de su cabeza. Lo sacudí rápidamente y le dije que teníamos que irnos. Cuando intenté levantarlo, su cuerpo se volvió inerte. Se negaba a dejarme levantarlo. Seguía gritando, y no entendía por qué no quería correr conmigo. Así que me di la vuelta y traté de gritarle a Michael por ayuda. Como no venía, corrí de vuelta al campamento. Michael estaba casi desmayado de lo borracho que estaba. Lo sacudí, y le dije que teníamos que ir a buscar a Andrew. Murmuró que Andrew estaba bien, y que solo necesitaba desahogarse, y que lamentaba lo que le había dicho. Le dije que había algo en el agua que había asustado a Andrew. No me dejaba llevarlo de vuelta al campamento, y tenía miedo de quedarme allí solo. Teníamos que traerlo. Michael me dijo que era un mentiroso, y que lo dejara dormir, pero le ofrecí comprarle un barril de su cerveza favorita, si solo caminaba hasta el agua para buscar a Andrew, y que no era una broma. Finalmente se levantó, y cuando llegamos a donde dejé a Andrew, no se le veía por ninguna parte. Hasta que Michael me dijo, «¿Qué diablos es eso? Deja de bromear». Entonces noté a Andrew de pie en la orilla del lago,
caminando lentamente hacia el cráneo que flotaba en el agua. Le dije a Michael que no era una broma y que teníamos que sacarlo de allí. Estábamos demasiado asustados para acercarnos, y vimos cómo el cráneo comenzaba a elevarse en el aire. Ahí fue cuando me di cuenta de que el cráneo no estaba flotando, sino que descansaba sobre el agua. Un par de tentáculos lo levantaron en el aire, seguidos de más cráneos, de personas y diferentes animales, que debían haber sido atrapados por lo que fuera esa criatura. Llorábamos y gritábamos histéricos para que Andrew regresara con nosotros. Nada resultó de nuestras súplicas. Andrew estaba completamente enfocado en la criatura frente a él. Vimos cómo la criatura envolvía sus tentáculos alrededor de él y lo arrastraba lentamente hacia el agua. Observamos cómo las burbujas subían a la superficie del agua, deteniéndose lentamente después de un par de minutos. Salimos corriendo y tratamos de conseguir ayuda. Llegamos a la carretera que tomamos para llegar al lago, y gritamos agitando los brazos para que los autos que pasaban se detuvieran, diciendo que necesitábamos ayuda. 2 oficiales se detuvieron para escucharnos, pero nadie creyó que nuestro amigo había sido arrastrado al lago por alguna criatura. Nos dijeron que estábamos borrachos, drogados y que nuestro amigo debía haber resbalado y caído al lago. Su muerte se atribuyó a un accidente. Se enviaron botes para tratar de encontrarlo, pero nunca se encontró nada. Michael y yo vamos a ese lago una vez al mes para rendir homenaje a nuestro amigo. Michael no ha sido el mismo desde entonces. Se culpa a sí mismo por la muerte de Andrew. Juro que cada vez que me acerco al borde del agua en un día de niebla, aún puedo oír los terribles gritos de Andrew que dejó escapar esa noche débilmente bajo el agua, acompañados por una figura sombría que se mueve en el agua. Espero que esta historia llegue a la gente. Quiero que tengan cuidado cuando naden y acampen cerca de estos lagos. Hay algo maligno que vive en ellos. No estoy seguro de qué es, pero lo que vimos esa noche me ha dejado marcado para el resto de mi vida. Soy guardabosques del condado. Mi área incluye un gran lago y un campamento aún más grande. Hago cumplir las reglas, patrullo el agua y soluciono problemas con las conexiones eléctricas cuando los campistas no pueden diferenciar entre enchufes de 30 y 50 amperios. Debo admitir que el parque es bastante patético. Un extenso terreno polvoriento salpicado de eucaliptos rodeado por colinas estériles. La única atracción real es el lago artificial. 5.000 acres de agua sucia, nadable, pescable y navegable. Nunca me verás tocando ese agua. Una vez lo vaciaron y encontraron una capa de mierda humana de 3 pies de profundidad. Mira, solía ser policía. He olido cadáveres en contenedores en pleno verano y casas de acumuladores llenas de animales muertos. Pero el olor de esa gigantesca torta de mierda submarina horneándose bajo el sol de julio lo supera todo. De todos modos, nuestro es el único campamento de este lado del condado con presencia constante y activa de guardabosques. Hay una buena razón para ello. Es un parque rural enorme. Tenemos problemas con vagabundos y fabricantes de metanfetamina. Además, cada vez que metes a cientos de campistas ebrios en estrechos espacios a pocos metros del agua, vas a tener problemas. La gente se ahoga, los remolques se incendian, los idiotas manejan botes borrachos y terminan matándose unos a otros. Los restos humanos aparecen regularmente. Dedos de los pies, algún miembro ocasional. Legados, supongo, de accidentes y suicidios. Al menos una vez al verano, algún pandillero dispara a otro pandillero rival y traumatiza a todos en el parque. Pero siguen viniendo, cada verano, sin falta. Ahora, las reglas del parque dictan que el lago debe estar vacío de 10 p.m. a 6 a.m., sin nadadores, sin navegantes, sin excepciones. Así que cuando un campista se quejó de un marinero nocturno que perturbaba la paz en las horas de la madrugada del 26 de julio, tuve que encargarme. Salir de la estación de guardabosques con aire acondicionado hacia la noche calurosa era una tortura especial. El calor descendía inmediatamente, espeso y sofocante como un edredón, tan denso que parecía difícil respirar. Moverse a través de él era como caminar por el agua, casi podía verlo. Velos de rojo suave y morado oscuro brillando justo más allá del límite de la percepción humana. Estar en el agua era un poco mejor. Aún desesperantemente caluroso, pero de alguna manera más delgado. Respirable. Guié el bote de patrulla más allá del muelle y circunvalé el perímetro. Tomó un tiempo. El lago tiene casi 8 millas cuadradas y el bote es una reliquia chisporroteante de una era pasada. Lo apagué periódicamente, escuchando el eco característico de un motor. Nada, solo viento y el chapoteo del agua contra el bote,
El lago tiene algunas islas artificiales. Nada extravagante, solo montículos de tierra que cubren puntos de acceso a la infraestructura. Cuando el perímetro resultó vacío, decidí revisarlas. Me acerqué a la más grande y apagué el motor. Aquí, lejos de las autocaravanas y tiendas de campaña y fogatas, la temperatura era casi soportable. Miré hacia arriba impulsivamente. Una vasta gama de estrellas pálidas se arremolinaba en el cielo de terciopelo. Divisé la Osa Mayor y sonreí melancólicamente. ¿Qué daría por poder volar, flotar entre los jirones de nubes frías y húmedas, y dejarme llevar bajo la luz de las estrellas? Me sacudí y escaneé la isla. Solo rocas, basura y vegetación seca y sus inquietantes sombras. Suspiré y continué la búsqueda. Justo cuando la distancia y la oscuridad redujeron la isla a una sombra tenue, suspiré de nuevo y apagué el bote. Miré el cielo y fruncí el ceño. Las estrellas eran diferentes. En las primeras horas, las estrellas tienen un aspecto alto y frío, pero estas eran cálidas y multicolores. Amarillas, doradas, verdes pantanosas y rojas tenues y sombrías. No soy un experto en constelaciones, pero conozco la Osa Mayor. La acababa de ver, pero había desaparecido. En su lugar había floridos conjuntos, como fuegos artificiales lanzados a gran altura y congelados en su lugar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré, vagamente consciente de que mi corazón latía con fuerza, y vi un bote. Alivio e irritación me recorrieron. Me acerqué a él encendiendo todas las luces que tenía. La cruda iluminación blanca mostraba dos figuras sentadas en un bote a motor. Un niño y un anciano. Mi estómago se hundió desagradablemente. Tenía algún tipo de lesión facial. Uno de sus ojos redondos y grandes caía más allá del punto donde debería estar su pómulo, y su cabeza era desigual y desagradablemente pequeña. 4 cicatrices rosadas se extendían por su rostro, vívidas y extrañas a la luz dura. Varias bolsas de basura negras estaban arrugadas en el suelo del bote, sobre las cuales se encontraba una caja de aparejos abierta. ¿Se están burlando de mí?, pregunté bruscamente. ¿No han visto las reglas? Nadie en el agua después de las 10 p.m. Ahora son las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué creen que están haciendo? Pescando. En ese momento, algo enorme y blanco emergió de la oscuridad, deslizándose a lo largo del costado del bote a motor. Una enorme cinta de luz lunar, cortando el agua como un fantasma. Observé, atónito, cómo esa cinta atrapaba el brazo y comenzaba a devorarlo. ¿Qué es eso? Apenas reconocí mi propia voz. ¿Qué diablos están haciendo ustedes? El hombre se lamió los labios e intentó darme otra sonrisa. Desafía la naturaleza tal como la conocemos. Si lo alimentamos, se mantiene pequeño. Si no lo alimentamos, crece. Temblaba, noté. Temblaba tanto que su abrigo ondeaba. No podemos dejar que crezca más. Ya está atrayendo el otro mundo hacia el nuestro, como hilo a través de una aguja. Cuando tenga suficiente hilo, comenzará a hacer puntadas. Miré al cielo de nuevo. Constelaciones de fuegos artificiales, pulsando en 1000 colores que eran demasiado cálidos y demasiado extraños. Entonces esa larga y espeluznante figura azotó mi bote, golpeándolo con suficiente fuerza como para hacerme perder el equilibrio. Caí contra la barandilla mientras la criatura emergía. «No mires», el hombre gimoteó, pero era demasiado tarde. Alcancé a vislumbrar un rostro espantoso, depredador pero extrañamente informe, con ojos oscuros y huecos y una boca abierta y bostezante, adornada con luces cálidas y palpitantes como estrellas. Cerré los ojos y recé mientras el bote crujía y el agua chapoteaba. Después de mucho tiempo, el niño chilló. «Está lleno, podemos irnos ahora». No necesitó decírmelo 2 veces. A mitad de camino a través del lago, escuché el rugido de un motor y miré hacia atrás. El hombre y el niño y su pequeño bote a motor estaban detrás de mí. El hombre me dio una sonrisa alentadora. Aparté la mirada y me estremecí. Luego, con el corazón latiendo tan fuerte que me sentía enfermo, miré al cielo. Las estrellas estaban como debían estar, pálidas y frías, dispuestas en constelaciones familiares. Estaba la Osa Mayor, brillando como un viejo amigo. Respiré aliviado mientras me acercaba a la orilla. Desde esa noche he estado diciéndome a mí mismo que tuve una pesadilla, o incluso una alucinación. Tal vez estoy enfermo, demasiado enfermo para ser guardabosques, demasiado enfermo para tener cualquier trabajo. Pero algo sucedió unos días después.
Algo que no puedo sacarme de la cabeza. Algo que me asusta más de lo que nunca he estado en mi vida. El 28 de julio, una niña encontró una pierna en la orilla de mi lago. Nadie sabe de dónde vino. Las historias vuelan por todo el condado. Fue un suicidio. Debe pertenecer a una chica que ha estado desaparecida durante unos meses. Simplemente está relacionado con un accidente trágico. Las autoridades no drenarán el lago para buscar el resto del cuerpo. Dicen que es imposible, que 5.000 acres son demasiado. Incluso para investigar un posible asesinato. Lo que pasa es que lo vaciaron hace un tiempo solo para limpiar un poco. Absolutamente pueden drenar el lago si quieren, pero tal vez saben mejor que intentarlo.